Las hienas, cuando se acerca la fecha del alumbramiento, deciden buscar o cavar una madriguera para dar a luz a sus cachorros. Aunque la fecha del parto esté próxima, las hienas deben seguir buscando la comida para alimentarse ellas y para proveer de leche a sus futuros hijos. Esto implica visitar los lugares donde los leones habitan, lo cual en algunas ocasiones y a falta de comida, adelanta el parto en circunstancias desfavorables para los pequeños recién nacidos. Si quieres conocer cómo reaccionan los leones ante estos eventos, quédate hasta el final del video. Pero antes no olvides dejar un like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ayudar al canal a crecer. Ahora que ya estás preparado, continuemos con la información. La rivalidad entre los leones y las hienas se puede explicar desde dos puntos de vista. Ambos concluyen que uno de los factores que desencadena este conflicto es la obtención de comida. Al revisar la historia, encontramos que estas dos especies de depredadores han habitado en el mismo ecosistema desde hace miles de años. Las hienas han venido evolucionando desde hace 22 millones de años, mientras que los leones solamente tienen 500.000 años de evolución, lo que nos lleva a pensar que uno de los factores que originó la rivalidad entre las hienas y los leones se debe a que los leones aparecieron en el hábitat de las hienas mucho después de ellas, y que por sus habilidades de caza y de adaptación rápidamente se ganaron el título del felino más poderoso, posicionando a las hienas a un segundo lugar cuando se habla de depredadores de la sabana. Otro de los factores que cada día hace más fuerte la rivalidad entre los leones y las hienas es sin lugar a duda la obtención de comida. Es conocido que los leones son principalmente animales depredadores, mientras que las hienas son consideradas como animales carroñeros. Además, se sabe que en circunstancias de escasez de alimento, los leones pueden convertirse en animales carroñeros, y las hienas en muchas ocasiones, al no encontrar carroña, se convierten en ágiles depredadores. No por nada ostentan el título del segundo depredador más poderoso de la sabana. Al igual que todas las habilidades de caza en las especies de depredadores se transmiten de generación a generación a través de la información genética, lo mismo sucede con la rivalidad que ha existido entre estas dos especies de depredadores vecinos. Esta se ha venido transmitiendo de generación a generación. Eventos protagonizados por ambas partes son considerados como hechos crueles en contra de cachorros de su especie rival. En uno de mis videos abordé el tema de lo que sucede cuando un cachorro de león nace en territorio de las hienas. Si no lo has visto, puedes darle clic a esta etiqueta. Ahora abordaremos lo que sucede cuando una hiena da a luz en el territorio de los leones. Cabe mencionar que estos son hechos aislados, pero que suceden con frecuencia. Las hienas, cuando se acerca la fecha del alumbramiento, deciden buscar o cavar una madriguera para dar a luz a sus cachorros. Aunque la fecha del parto esté próxima, las hienas deben seguir buscando la comida para alimentarse ellas y para proveer de leche a sus futuros hijos. Esto implica visitar los lugares donde los leones habitan, lo cual en algunas ocasiones y a falta de comida adelanta el parto en circunstancias desfavorables para los pequeños recién nacidos. Esto fue lo que sucedió con esta hiena que se presenta en el video, quien por diferentes motivos se encontraba en el territorio de los leones en el momento del alumbramiento. Los leones, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no dudaron en atacar al recién nacido y a la madre. En otros escenarios, los leones deciden atacar a las hienas bebés, pero estas, ante la presencia de los leones, se esconden en la madriguera. Esto no impide que los leones logren su objetivo, aniquilar a los cachorros de hiena, mientras la madre observa todo lo que sucede con aquella impotencia de no poder defender a sus hijos. Al reflexionar sobre estos eventos, podemos argumentar que son hechos crueles en contra de los recién nacidos, protagonizados por ambas especies. Mencionar además que esta actuación es algo normal para estos felinos, teniendo en cuenta que son animales depredadores. Quizás en un futuro estas dos especies vecinas puedan llegar a ser amigas, así como cuando nacen en reservas naturales o en cautiverio. Llegamos al final del video. Si te gustó el contenido, puedes ayudar al canal a crecer compartiendo el video para que más personas lo vean.
Y si quieres ver más videos interesantes, puedes darle clic a una de estas ventanitas. Nos vemos en un próximo video.